Manuel, les saludamos. Qué gozo poder volvernos a encontrar con ustedes en esta mañana para recibir de la palabra de Dios y gozarnos en sus hermosas promesas. Vamos a empezar este devocional orando. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, tu fidelidad. Gracias por este nuevo día, oh Dios. Oramos, Señor, por todos aquellos que se están conectando, por cada familia, por cada, Señor, hermano que está ahí conectándose, Padre Santo, cada amigo. Los bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús, para que sean, Señor, alimentados con tu presencia, con tu palabra, Señor, para que sean ministrados por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Desde ya te damos la gloria y la honra para que solo tú te glorifiques, oh Dios. En el nombre de Jesús, dirige todo, Señor, hacia tu voluntad. Háblanos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, muy buenos días. Buenos días a todos los que están ahí conectados. ¿Qué le parece si rápidamente vamos al libro de Juan, capítulo 8, para poder desarrollar este pequeño devocional? Juan, capítulo 8. Y Jesús fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén. Cuando leemos un capítulo anterior al capítulo 8, el capítulo 7, vemos ahí rápidamente que el Señor Jesús tiene varias conversaciones con los escribas y con los sacerdotes y los fariseos. Ellos buscando la ocasión de denigrar su ministerio, la ocasión de qué acusarlo, buscando una excusa de qué acusarlo. Y en el capítulo 8, luego de estas pequeñas discusiones, pequeños altercados que tiene el Señor Jesús con estos hombres religiosos, podemos leer en el versículo 1 que dice: Pero Jesús se fue al monte de los olivos. A través de toda la historia bíblica en los evangelios, podemos leer que el monte de los olivos era un lugar frecuentado por el Señor Jesús, un lugar donde muchas veces el Señor separaba un tiempo para buscar la presencia de Dios. Qué importante es buscar en medio de la tranquilidad, en medio de la soledad, en medio de separar un tiempo, buscar la presencia de Dios. El Señor Jesús tenía claro de que su ministerio, el ministerio que Dios le había encomendado, necesitaba de mucha oración, porque diariamente Él iba siendo probado en diferentes circunstancias. En el diario vivir de su vida, Él iba siendo tentado, ya sea por el mismo enemigo o ya sea por los religiosos de aquel entonces. Es por eso que había mucha demanda en cuanto a la oración. Y leemos acá en el versículo 1 que el Señor Jesús se fue al monte de los olivos, probablemente a orar. Y el monte de los olivos es un lugar que la Biblia menciona donde, valga la redundancia, el Señor Jesús, o en los evangelios se menciona que el Señor Jesús estuvo, ¿no? Uno de los momentos fue cuando Él se transfiguró, otro fue donde lloró por la ciudad de Jerusalén,
y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. En otra ocasión fue donde él fue arrestado. Y el libro de Zacarías capítulo 14 menciona que el Monte de los Olivos será el lugar donde el Señor redimirá a sus santos. Actualmente, en la actualidad, debajo del Monte de los Olivos existe un aproximado de 150.000 tumbas. Para el pueblo judío, ser enterrado en este lugar es un privilegio, por lo que ya hemos mencionado sobre el libro de Zacarías, ¿no? En el versículo 2 leemos lo siguiente: por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentándose les enseñaba. Qué interesante que después de un largo periodo de oración, el Señor Jesús de muy temprano, cuando dice por la mañana, en el texto griego se traduce al amanecer o a la salida del sol. Desde muy temprano, el Señor Jesús se levantaba e iba al templo a enseñar. Y algo interesante que podemos leer es que cuando el Señor iba a un lugar, dice la Biblia literalmente que todo el pueblo, no dice solamente una parte del pueblo o algunos o cuantos o 100 o 200, dice que todo el pueblo se acercaba a donde el Señor para escucharlo enseñar. Y hay una razón por la cual el pueblo se apresuraba a escucharlo al Señor Jesús en el templo. Y la razón está en el libro de Mateo capítulo 7, 29 y en el libro de Marcos 1, 22. Dice la Biblia, para cortar la historia, que el Señor Jesús enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas o los fariseos de aquel entonces. Ahora, el hecho de que el Señor Jesús enseñara en los templos era una de las razones, o era una más de las razones por la cual estos religiosos de aquel entonces, estas sectas religiosas tenían, o estos líderes religiosos tenían tanto celo, sentían tanta incomodidad por el Señor Jesús. Porque el pueblo iba atrás del Señor, ya no iban detrás de ellos, ¿no? Versículo 3 dice lo siguiente: entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Dos grupos religiosos se juntaron, los fariseos y los escribas. Dos grupos poderosos religiosos en aquel entonces se juntaron para tratar de desacreditar su ministerio, para tratar de buscar alguna manera de qué acusarlo, tratar de buscar alguna falta. Probablemente esta mujer que fue traída delante del Señor Jesús, posiblemente, por el contexto, podemos entender que este tipo de casos, como los adulterios, eran llevados al Sanedrín para ser juzgados. El Sanedrín estaba conformado por 27 ancianos en algunas ocasiones y en otras ocasiones estaba conformado por 71 ancianos. La razón de este concilio era juzgar los casos más importantes y también los casos más difíciles. Posiblemente esta mujer que fue hallada en el mismo acto de adulterio estaba siendo llevada al Sanedrín para ser juzgada conforme a la ley. Pero astutamente estos religiosos se juntaron y vieron la oportunidad, no tanto porque les interesaba la vida de esta mujer o la integridad o la vida personal de esta mujer, sino porque para ellos fue una oportunidad de desacreditar el ministerio del Señor Jesús. Es por eso que ellos llevaron a esta mujer hacia los pies del Señor Jesús y le dijeron: Señor, ¿tú qué opinas? Esta mujer fue hallada en el mismo acto de adulterio y la ley de Moisés dice que debe ser apedreada. Ellos posiblemente esperaban una respuesta,
quiero decirles lo siguiente. Ellos de repente esperaban que el Señor Jesús dijera, como lo conocían, que era un hombre misericordioso. De repente esperaban que el Señor Jesús dijera, hay que perdonarla. Y así ellos buscar una excusa para condenar al Señor y frente al Sanedrín y decir que él ha quebrantado la ley. La otra opción era que el Señor Jesús la acusara y así también condenarlo al Señor delante del pueblo, que era un hombre que no tenía misericordia. Si usted lee el capítulo de Mateo, capítulo 23 de Mateo, usted lee todo el capítulo 23 de Mateo, usted va a encontrar en todo el capítulo de Mateo 23 todas las características de estos hombres inescrupulosos, estos hombres que no les importaba más que su propio yo. Eran hombres egocéntricos, religiosos, eran hombres que por fuera manifestaban algo que ellos mismos no eran en lo más profundo de su corazón. Y es evidente porque en esta situación que se está dando, en el caso de esta mujer, ellos están llevando la vida o el caso de esta mujer frente a todo el pueblo y al Señor Jesús. Caso que anteriormente o en otras ocasiones estos casos eran llevados al Sanedrín, o sea, era solamente un grupo cerrado de 27 o 71 ancianos que debatían sobre la vida moral o sobre esta situación de esta persona. Sin embargo, en esta ocasión podemos ver que a los fariseos no les interesa siquiera cómo se podría sentir esta persona. Simplemente ellos buscaron alguna forma, alguna manera de desacreditar el ministerio del Señor Jesús. En el versículo 5 leemos, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices, no? Ya mencioné lo que posiblemente, por qué razón ellos dijeron esto, ¿no? Ahora hay algo interesante. Estos hombres religiosos, los escribas y los fariseos, mencionan la ley de Moisés. Exactamente ellos citaron el libro de Deuteronomio 22, 23, 24. Pero lo que ellos no dijeron es que ellos interpretaron la ley de Deuteronomio o la Torá a su manera. Porque cuando leemos Deuteronomio 22 del 23 al 24, Levítico del 10 al 10, dice claramente que cuando hay uno de estos casos de adulterio, ambas partes deben ser llevadas a juicio. Y en esta ocasión, solamente una de las partes está siendo llevada a juicio. ¿Qué quiere decir? Que este juicio es un juicio injusto. ¿Me dejo entender? Entonces, si la ley indicaba que ambas partes debían ser llevadas al juicio, ¿dónde estaba el hombre que debía ser también llevado, en este caso a los pies del Señor, ¿no? O en todo caso ante el Sanedrín? ¿Se da cuenta usted cómo estos hombres hábilmente movían sutilmente la ley a su conveniencia? Pero encontramos rápidamente una contundente respuesta del Señor Jesús. Una respuesta que ellos no esperaban. De repente ellos esperaban que Él la iba a perdonar y así acusarlo de quebrantar la ley. O de repente esperaban que el Señor Jesús la perdonara y así también acusarlo de que no tiene misericordia. Pero el versículo 7 dice lo siguiente. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, versículo 6. Esto decían probándolo para tener de qué acusarlo, pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como
y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo. La Biblia dice que después que estos hombres llevaron a esta mujer frente al Señor, para que el Señor tomara el papel de juez, dice que el Señor Jesús inmediatamente se agachó y empezó a escribir en el suelo. Se ha dicho mucho hay muchos comentarios sobre lo que posiblemente el Señor Jesús empezó a escribir en el suelo. Algunos dicen que él simplemente se agachó a mover con su dedo la arena o la tierra. Otros dicen que posiblemente empezó a escribir las leyes de Éxodo 20, los mandamientos. Otros dicen que probablemente el Señor Jesús empezó a escribir los nombres de aquellas personas que estaban acusando a esta mujer. Pero lo cierto de esta historia es que el Señor Jesús se levantó por la insistencia de ellos, por la presión que ellos ejercían sobre escuchar el veredicto del Señor Jesús para acusarlo de cualquier manera, tal sea su respuesta a perdón o tal sea su respuesta a condenación. Acusarlo de que él era un hombre que quebrantaba la ley o un hombre que no tenía misericordia. Pero lo que no esperaron ellos fue la respuesta del Señor Jesús. En el versículo 7 dice, y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo. Dice que el Señor Jesús levantó la mirada, los quedó mirando y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Esta respuesta contundente del Señor Jesús cambia todo el rumbo de la historia. ¿Por qué? Porque la respuesta que Él da no fue lo que ellos esperaban. La respuesta que Él dio públicamente hizo ver de que ninguno de los acusadores que estaban ahí tenían la autoridad espiritual y moral para acusar a esta mujer. ¿Y saben por qué? Por una sola razón. Porque todos los que estaban ahí reunidos tenían algo en común, tenían un pecado en común. ¿Y saben cuál era? Que todos querían, de alguna manera, eliminar al Hijo de Dios. Todos odiaban al Señor de alguna manera. Todos tenían fastidio contra el Señor y todos estaban confabulados para poder buscar una forma como tener un pretexto para apresarlo al Señor. Y es por eso que cuando el Señor Jesús dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, su conciencia de ellos automáticamente les hizo entender que todos ellos, delante de Dios, estaban en pecado. ¿Se da cuenta usted? ¿Se da cuenta que nosotros no podemos engañar al Señor con una vida externa religiosa? ¿Se da cuenta que el Señor pesa los corazones? ¿Usted sabe qué pasó por la mente de esos hombres fariseos y escribas cuando el Señor Jesús volteó a mirarlos y les dijo, mirándolos a los ojos, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra? Yo creo que esos hombres se sintieron desnudos delante de Él, se sintieron descubiertos, porque salió a relucir su verdadero corazón, salió a relucir su odio, su vanidad, su egocentrismo, su idolatría. Salió a relucir todo lo que ellos tenían, su odio, su rencor. Salió a relucir ante la presencia del Cristo vivo. Versículo 8. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, se fueron yendo uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los más jóvenes. Solo quedaron Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Todos uno a uno se fueron yendo.
¿Y sabe también otra razón por qué ellos se fueron yendo? Porque la ley decía en Deuteronomio 19:15 que para condenar a una persona se necesitaba el testimonio de 2 o 3. Y todos los que estaban ahí, al retirarse, dejaron libre a esa mujer. No había testigo que la acusara. Nadie podía levantar su dedo contra ella, porque todos ellos estaban en la misma condición que ella. Y acá podemos ver algo interesante. El pecado no solamente está en el acto, sino también en la intención del corazón. ¿Se da cuenta? El Señor Jesús lo enseñó. El Señor Jesús enseñó sobre el adulterio. Él dijo que cualquiera que mire a una mujer y la codicie en su corazón, la desee, la anhele para sí, ya adulteró. ¿Se da cuenta usted? Estos hombres, aunque no habían cometido un acto físico, dentro de sus corazones cavilaban maldad, tenían intenciones malas. Y acá hay una enseñanza tremenda para la iglesia, para el cuerpo de Cristo. De nada sirve tener una vida religiosa, de nada sirve predicar el evangelio, de nada sirve aparentar algo si nuestro corazón delante de Dios no está limpio. Si las intenciones por las cuales nosotros hacemos lo que hacemos no son agradables delante de Dios, de nada sirve lo que hacemos. ¿Se dan cuenta? La Biblia dice, el Señor dice claramente en su palabra, misericordia quiero y no sacrificio. Y es lo que el Señor Jesús está haciendo acá. Él está aplicando misericordia sobre una mujer que la sociedad acusa, sobre una mujer que en lugar de recibir el apoyo, la ayuda de aquellos que conocen, entre comillas, de aquellos que entienden, entre comillas, lo que Dios quiere, lo que Dios piensa, en lugar de recibir ayuda de esas personas, está recibiendo condenación. Hay que ponernos a pensar nosotros. Si nosotros a veces no actuamos como estos hombres, en lugar de ayudar, en lugar de restaurar, en lugar de levantar al caído, ponemos el dedo en la llaga. Y el Señor nos ha llamado a salvar las almas, a ganar las almas. El Señor nos ha llamado a restaurar. El Señor nos ha llamado a ayudar, a extender la mano al caído. Y el Señor Jesús lo está haciendo aquí. No estoy diciendo que el Señor Jesús está pasando por alto el pecado. No estoy diciendo eso. El pecado, el Señor lo está condenando porque versículos posteriores vamos a verlo. El Señor Jesús está condenando el pecado. Es más, cuando ellos la trajeron a la mujer, el Señor Jesús en ningún momento dijo, no, esto no es pecado, no se puede. Él no dijo eso. Él simplemente fue contundente y dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Se dan cuenta? Versículo 10. Enderezándose Jesús y viendo que nadie sino la mujer le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Y el Señor Jesús le hizo 2 preguntas a esta mujer. ¿Dónde están los que te acusan? Y hoy el mismo Señor Jesús te hace la misma pregunta. ¿Dónde están los que te acusan? Y la respuesta de esta mujer fue la siguiente. Ninguno, Señor. ¿Se da cuenta cómo respondió la mujer al Señor? Lo reconoció como el Mesías. Probablemente esta mujer se arrepintió, porque al usar el término Señor, lo reconoció como el Mesías, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete
y no peques más. La razón por la cual el Señor Jesús le dijo, ni yo te condeno, está en Juan 3:17. Juan 3:17 dice lo siguiente. Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dice en la Biblia que el Señor Jesús, Dios envió a su Hijo para que por medio de él el mundo sea salvado. Y el libro de Mateo 9:6 dice lo siguiente. Mateo 9:6. ¿Qué dice Mateo 9:6? 9:6 dice lo siguiente. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Solo Jesús tiene poder, autoridad. Solo Dios le ha delegado a él. No existe ningún hombre en la tierra, ningún hombre religioso en la tierra que tenga el poder y la autoridad que Jesucristo tiene para perdonar cualquier pecado. De repente tú has cometido un pecado que piensas que es imperdonable, pero déjame decirte que si hoy te acercas a la cruz, si hoy te acercas a Jesucristo de todo tu corazón y le entregas tu vida y le pides perdón y te arrepientes de tus pecados y no vuelves a cometerlo, te alejas de esa circunstancia, te alejas de ese pecado, Jesús te ofrece salvación y vida eterna. Amén. Él te ofrece perdón. Y no solamente perdón, te ofrece la eternidad con Él. Y Jesús le dijo, vete y no peques más. Y es evidente la sentencia que Jesús pone sobre el pecado. Vete. Porque si no fuera así, el Señor Jesús le hubiera dicho, vete. Pero Él le dice, vete y no peques más. O sea, no vuelvas a lo mismo, no vuelvas a caer en lo mismo. Y es por eso que el Señor en este tiempo está llamando a la iglesia a un arrepentimiento genuino. Está llamando a la iglesia a arrepentirse, incluso arrepentirse de su arrepentimiento. ¿Me entiendes? Arrepentirnos de nuestro propio arrepentimiento, porque a veces nuestro arrepentimiento ha sido un arrepentimiento a medias, un arrepentimiento superficial y no así un arrepentimiento genuino. ¿Y cómo puedo darme si no es un arrepentimiento genuino? Porque hay frutos. Los frutos nos hacen ver que realmente una persona se ha arrepentido de corazón. Frutos de arrepentimiento, dice la Biblia. En esta mañana, el Señor Jesús nos está diciendo a través de esta historia que Él tiene poder, Él tiene autoridad para perdonar cualquier pecado. De repente, no sé, se me viene a la mente tantas cosas. Hoy en día la sociedad a todo le llama bueno. Y la Biblia dice, ay de aquellos que a lo bueno le dicen malo y a lo malo lo hacen pasar por bueno. Que hacen pasar lo dulce por amargo y a lo amargo por dulce. Hoy, en este tiempo, a lo bueno se le hace ver como malo, pero el Señor Jesús nos dice que nos arrepintamos, que nos alejemos del pecado. Esta mujer cometió un adulterio. El texto exactamente no dice si ella era casada o si con la persona que se metió era casada. Pero lo cierto es que ella quebrantó algo importante que Dios ha constituido. Y es la unión de un hogar. De repente tú has cometido, o nosotros, todos nosotros hemos cometido horrendas cosas. Adulterio, mentiras, idolatría, borrachera, fornicaciones. No lo sé. Hay tantas cosas. Hay pecados que no se ven. Como por ejemplo la envidia, los celos, el orgullo, el ego. Eso también son pecados delante de Dios. Y tienen el mismo peso que tiene el pecado de un adulterio delante de Dios. Porque para Dios pecado es pecado. ¿Me dejo entender?
Delante de la presencia de Dios no hay pecado blanco, pecado medio, no. Pecado es pecado y punto. Para Él pecado es pecado. Pero hoy en este tiempo el Señor Jesús nos está ofreciendo a todos nosotros la oportunidad de arrepentirnos, de acercarnos a Él de todo corazón. Hoy es tu oportunidad de acercarte a la presencia de Dios y buscar un tiempo de refrigerio en su presencia, un tiempo de sanidad, un tiempo de liberación, un tiempo de restauración. Es tiempo de que el Señor Jesús restituya lo que el enemigo te ha quitado, pero debes arrepentirte. ¿Y sabe qué significa arrepentirse? Arrepentirse es cambiar de mente. Amartía en el griego significa metanoia, en el griego, que significa meta, cambio, y gnosis, mente, cambio de mente. El Señor nos está llamando a cambiar esta mente llena de conocimiento humano por una mente transformada por el poder de Jesucristo, por el conocimiento de Dios. Señor Jesús, te pedimos en esta hora, bendito Dios, que seas tú tocando el corazón de tus hijos que están ahí oyendo este pequeño devocional, Señor. Bendito Dios, toca el corazón de aquellas personas que de repente piensan que lo que han cometido no tiene perdón delante de tu presencia, Señor. O aquellas personas, Señor, que piensan también de esta manera, que piensan primero que deben arreglar su vida para luego venir a ti. Y eso es mentira, Señor, porque tú eres el que arregla la vida del ser humano, Señor. Bendito Dios, te pedimos perdón en el nombre de Jesús. Perdona nuestros pecados, Señor. Nos acercamos delante de tu presencia. Tú que estás mirando esta transmisión en vivo, te pido que hagas esta oración conmigo de todo corazón y le entregues tu vida a Jesucristo. Tal vez esta sea la última oportunidad que tengas delante de Dios. Señor Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego mi alma, Señor. Me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que me limpies con tu sangre preciosa, Señor. Quiero disfrutar de tu misericordia, de tu bondad. Señor, dame esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Borra todos mis pecados, Señor. Límpiame con la sangre de tu Hijo amado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración por primera vez, déjame decirte que has pasado de muerte a vida eterna. Amén. Y Dios tiene un propósito para tu vida, un grande propósito para tu vida. Y yo no sé cuál sea el propósito, pero la Biblia dice que sus propósitos son perfectos. Sus planes del Señor son grandes para cada uno de sus hijos. Amén. Él no ha cambiado. Amén. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Dice Amén. la Biblia, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Hermanos, estamos despedidos en esta mañana. Cuídense. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Dios les Saludos bendiga, a todos familia ahí. Emanuel. Dios les Bendiciones. bendiga.